y cada uno de ustedes en este programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Anaheim, y tengo el placer de llegar hasta ustedes a través de las pantallas de los diferentes canales de nuestro network y también algunas otras plataformas a través del internet, cables, eh, muchas formas en las cuales nosotros podemos llegar a diferentes partes del mundo, agradeciendo a Dios de que podamos hacerlo. Muy contentos también de que podamos compartir estos 30 minutos con alguna parte y alguna porción de la Biblia y algún personaje que pueda también traernos conocimiento, una experiencia y algún aprendizaje para todos nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de Isaac y cómo él escogió, o mejor dicho, cómo le escogieron una esposa a él. El título es Una esposa para Isaac. Génesis capítulo 24, versículos del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, acá tenemos algo que ya no se usa. Prácticamente todavía quedan por ahí algunas culturas donde los padres eran los que arreglaban el matrimonio de sus hijos. Ah, es algo que hoy en día no se estila. Los mismos jóvenes son los que deciden su futuro, escogen a sus parejas, ah, y ya nadie hace una elección para los hijos. Es muy, pero muy extraño. Pero en ese entonces sí se hacía, pero no se hacía porque el hombre estaba escogiendo, sino porque Dios se manifestaba a través de estos hombres que tenían una relación con Dios y Él les escogía la pareja, ah, porque Él es el que conoce, ¿cierto? Como un Dios que es eterno, que tiene el conocimiento de todas las cosas, pues Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y cuando Él ya estaba por morir, entonces Abraham le dijo a un criado que era muy de su confianza, le dijo, por favor, no le escojas mujer a mi hijo, más ve a la gente que cree en las cosas que yo creo, no en este pueblo donde yo vivo, donde son todos paganos y no quieren creer en el Dios del cielo, sino que escógele a una mujer de mi parentela. Entonces le juramentó poniendo una mano debajo de su muslo, era una costumbre de la época para juramentar. Y entonces así eh, Abraham pone esta tarea sobre este criado para que le busque una esposa a su hijo. Y entonces vamos al siguiente versículo, que está, bueno, esto está en la historia de la redención, capítulo 11, es un comentario de la sierva del Señor con respecto a esto. Dice, los cananeos, que eran el tiempo en el cual, o sea, el lugar donde él estaba, dice, eran idólatras, y el Señor había ordenado a su pueblo que no se casara con ellos para que no llevaran a la idolatría. O sea, lo ideal siempre ha sido de que el pueblo de Dios se case con gente creyente para que no sean arrastrados finalmente a seguirlo a las creencias de ellos. Dice, Abraham era anciano y esperaba morir pronto, pero Isaac todavía no se había casado. Al patriarca le preocupaba la influencia corruptora que rodeaba a Isaac y ansiaba escoger una esposa para él, para el que no lo apartara de Dios. Encargó este asunto a su fiel y experimentado siervo que administraba todo lo que tenía. Entonces,
Abraham estaba preocupado de que su hijo tuviese una esposa que lo pudiese ayudar a mantenerse dentro del camino del bien, no que se casase con una mujer que lo pusiese en un camino de paganismo, de mundanalidad, de pecado y de perdición. Y eso era pues algo justo. El padre preocupado de la salvación de su hijo. Es algo que todos los padres debiésemos preocuparnos. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean salvos. Y aunque no nos permitan a nosotros directamente meternos en sus vidas, porque las mismas sociedades están dictaminando que cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo, y les enseñan desde muy pequeños a hacer esto, usted y yo sabemos claramente que todos nosotros somos gobernados por Dios. Y que si nos sometemos a Dios, Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Si estamos separados de Él, lo más probable es que terminemos eh, con una elección quizás no muy buena. Pero Dios es el que está al control de todo si usted le da ese control. Vamos a ir siguiendo con esta historia. a Génesis capítulo 24, versículo 9 al 11. Dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Qué fue lo que hizo este criado de Abraham? Pues lo que hizo fue hacer una oración. Y en esa oración le pidió a Dios señal, le pidió a Dios ayuda para escoger una mujer, la mujer adecuada, la mujer que Dios quería para Isaac. Ahora, yo le pregunto, ¿es pecado pedirle a Dios que te ayude a escoger la mujer ideal para ti? ¿Es pecado pedirle a Dios dirección en tu vida y en tu elección? ¿Es pecado hacer un pacto con Dios y quizás a través de una oración ferviente pedirle que te dé una señal para saber si la mujer que tú estás escogiendo es la correcta? Hoy día, lamentablemente, se ha dejado a Dios fuera de lado en la elección de una pareja. Y las únicas cosas que pues se toman en cuenta es la atracción física, eh, las personalidades, eh, muchas veces la posición que tiene y tantos otros elementos que no son los que Dios considera para tener la elección de la persona adecuada, de la persona que va a compartir contigo el resto de tu vida y que además te va a ayudar a crecer, especialmente si estás en los caminos de Dios. Por lo tanto, este criado fue lo que hizo. Creyó en Dios, confió en Dios y puso en Dios los planes que él tenía para que fuesen hechos por el Dios del cielo. Y entonces le pidió una señal, y la señal era que a la hora en que salían todas las doncellas a buscar agua, porque había una hora fija, y entonces durante esa hora él le iba a pedir a la que agua y la que le contestara, yo te doy de beber y le daré de beber a tus camellos, esa era la señal de que esa era la persona que Dios le había apartado. Si tú también puedes pedirle a Dios señal, Dios contesta las oraciones. Pero claro,
tienes que tener una relación con Dios. Tienes que hacer que Dios sea parte de tu vida. Y entonces Dios puede, a través de esa comunión diaria, comenzar a comunicarse contigo. Y Él le habla al corazón, le habla a la mente humana. Y te va a decir y te puede mostrar con señal exactamente si lo que estás haciendo es algo que Él aprueba o desaprueba. Volvamos a nuestra historia. Seguimos el libro de Génesis 24, 15 al 19. Y dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ahí estaba la señal que él le había pedido. Palabras que él le había dicho que ella mujer tenía que decir para saber que Dios estaba escogiendo. Y fue exactamente las palabras que él le pidió que dijera, las que pronunció Rebeca, la mujer que Dios había escogido para que fuera la futura esposa de Isaac. Suena un poco anticuado, ¿no? ¿Qué está hablando? Si estamos en un tiempo completamente distinto. Es cierto, estamos en un tiempo completamente distinto. Pero el Dios del cielo no cambia. El Dios del cielo es el mismo. Y Él puede ayudarte a ti a tener la mejor elección para esa persona que formará parte de tu vida, para tu esposo o tu esposa. Eres tú quien tiene que hacer esa elección, pero Dios puede ayudarte a ti en escoger a la persona correcta. La sierva del Señor nos da mucha información al respecto de esto. El mensaje para los jóvenes, capítulo 151, la sierva del Señor nos dice, en estos días de peligro y corrupción, los jóvenes están expuestos a muchas pruebas y tentaciones. Muchos navegan en un puerto peligroso, necesitan un piloto, pero desdeñan aceptar la tan necesaria ayuda, porque se sienten competentes para guiar su barco y no se percatan de que está por estrellarse contra una roca oculta que puede hacer naufragar su fe y su felicidad. Están cegados por el asunto del noviazgo y el matrimonio y su principal preocupación es hacer su voluntad, o sea, la propia voluntad de ellos. En este periodo, el más importante de su vida, necesitan un consejero y guía infalible. Lo hallarán en la palabra de Dios. A menos que sean estudiantes diligentes de esa palabra, cometerán graves errores que echarán a perder su felicidad y la de otros, tanto para la vida presente como para la futura. La sierva del Señor aconseja que si tú quieres escoger una novia correcta, un novio correcto, lo primero que tienes que hacer es buscar en su palabra la guía, la dirección necesaria. Y que mientras más tiempo pases en eso, pues mayores posibilidades tienes de que Dios se comunique contigo de diferentes maneras para ayudarte a escoger a esa pareja infalible. Hoy en día, el porcentaje de divorcios es altísimo. Ya pasa más del 50% de los matrimonios. Y esto afecta tanto al mundo como a la iglesia. Y muchas de estas razones es porque dejamos a Dios fuera de nuestras elecciones. No seguimos la elección de Dios, sino que seguimos la elección nuestra, basado en lo que nuestros ojos gustan. Pues ese fue el caso de Sansón. Sansón miraba y lo que le gustaba tomaba. ¿Y cómo terminó Sansón? Pues terminó traicionado por esa mujer que según él tanto lo amaba y finalmente lo vendió
y por culpa de ella terminó amarrado, le quitaron los ojos y prácticamente casi perdió su ah, salvación por causa de seguir a una mujer que no le convenía. Vamos a volver a nuestra lectura donde dice la sierva del Señor en la fe por la cual vivo, septiembre 7. La vida matrimonial no es puro romance. Ofrece sus problemas reales y sus deberes domésticos. La esposa no se debe considerar una muñeca para ser mimada, sino una mujer, alguien capaz de poner el hombro bajo las cargas reales y no imaginarias, capaz de vivir una vida comprensiva y responsable considerando que hay otras cosas en que pensar fuera de sí misma. La propia pluma inspirada nos dice que nosotros no debemos buscar a una mujer solamente por su hermosura, porque acá dice que no debemos considerarla como una muñeca para ser mimada. Y lamentablemente tanto los hombres como las mujeres actualmente están cayendo en esto. Escogen a mujeres lindas y hermosas, ay, las tienen que tener como si fuera ahí una muñequita de cristal. Y si ella no es tratada como una muñequita de cristal, donde le den todo lo que ella quiere, entonces se enoja y se va. Nunca ha sido el plan de Dios este. El plan de Dios es que dos personas se unan, tengan intereses comunes, se amen, tengan el mismo Dios, practiquen las mismas cosas y luchen juntos. A veces uno va a ser más fuerte que otro. Cuando uno se debilite, el otro hace fuerza. Cuando el otro, pues la pareja ocupa ese lugar. Y entonces, de eso se trata. No se trata de buscar lo que es mejor para mí porque agrada a mis ojos, porque eso es el pecado que nos puede llevar a cometer un error fatal. Regresemos a nuestra siguiente cita, está en la historia de la redención, capítulo 11, que dice, Isaac había sido educado en el temor de Dios para vivir una vida de obediencia. Y cuando llegó a los 40 años, aceptó que el experimentado y piadoso siervo de su padre eligiera esposa en su lugar. Creía que Dios dirigiría las cosas con respecto a su mujer. Hoy en día, obviamente, tú no vas a poner a nadie que te escoja porque, o sea, no se estila eso en nuestro tiempo. Pero sí puedes incluir a Dios en tu elección. Sí puedes poner en oración a la mujer que tú quieres que Él escoja para ti. Y tú le puedes pedir señales y señales claras y Dios te contestará. Porque si le contestó al criado de Abraham para Isaac, ¿por qué no nos ha de contestar a nosotros? ¿Acaso ellos eran más privilegiados que nosotros? ¿No tenemos nosotros derecho a tener una relación de comunión con Dios a tal punto que Él sea el que escoja en una elección que va a ser vital y eterna? Claro que sí. Así que no descartes nunca a Dios cuando escojas a alguien en tu vida. Más importante que lo que cualquier persona pueda hacer o decir, pues es lo que Dios diga. Y siempre escucha a tus padres. Tus padres, por lo general, tienen, digo por lo general porque no siempre es así. A veces los padres hablan egoístamente y tienen otras cosas, pero por eso la persona debe poner a Dios y Dios pondrá ah, firmemente a esa persona. Sigamos leyendo, volvamos a la historia de la redención, capítulo 11, donde dice, el caso de Isaac está registrado como ejemplo a seguir por los hijos e hijas de las generaciones posteriores. O sea que esto no era solamente para esa época. Dice, especialmente a los que profesan temer a Dios. La conducta seguida por Abraham en la educación de Isaac, que lo indujo a vivir una existencia de noble obediencia, está registrada también en beneficio de los padres y debiera inducirlos a ordenar su casa después de sí. Debieran instruir a sus hijos para que se sometan a su autoridad y la respeten, y debieran comprender que descansa sobre ellos la responsabilidad de guiar los afectos de sus hijos para que los pongan en personas que según su juicio
les indica van a ser compañeros adecuados para sus hijos e hijas. Así que esta historia, querido amigo, no es una historia solamente para contar y para decir, uy, qué linda la historia. No, esto es una enseñanza para que tú pongas a Dios en medio de tu elección. Joven o adulto, si tú vas a escoger una pareja, no lo puedes hacer por ti solo. Tienes que incluir a Dios, porque Él es el único que te puede garantizar la felicidad y una vida eterna junto a esa persona. No quiere decir que no habrán retos y problemas y situaciones. Claro que lo habrán. Pero cuando tú sabes que esa mujer es la que Dios escogió, obviamente vas a entender que esa persona es la que es la adecuada y vas a luchar con ella y por ella. Por eso es que es tan importante que aprendamos estas lecciones, porque estas lecciones nos traen a nosotros un consejo divino, un consejo para nosotros, para nuestros hijos, para cómo debemos relacionarnos, para cómo debemos tener esa comunión y especialmente cuando se trata de escoger a alguien para el matrimonio y esa decisión que salta para vida eterna. Regresamos a la cita que teníamos para seguir leyendo antes que se nos vaya el tiempo. Mensaje para los jóvenes, capítulo 151, dice, los jóvenes confían demasiado en los impulsos. No deberían entregarse demasiado presto ni dejarse cautivar tan pronto por el exterior atrayente del objeto de su afecto. El noviazgo tal cual se realiza en esta época es una farsa e hipocresía con la cual el enemigo de las almas tiene más que ver que el Señor. Si en algo se necesita el buen sentido, es en esto. Pero el hecho es que este tiene poco que ver en el asunto. Si los hijos tuviesen más familiaridad con sus padres, si les hiciesen confidencias y les confiaran sus gozos y penas, se ahorrarían muchos pesares futuros. Cuando se hallen perplejos ante el camino a seguir, exponga ante sus padres su punto de vista y pídanles consejo. ¿Quiénes mejor que sus piadosos padres podrán señalarles los peligros? ¿Quiénes mejor que ellos podrán comprender sus temperamentos especiales? No descartes el consejo de tus padres. Inclúyelos, pregúntales, hablas, comunícate con ellos. La sierva del Señor nos dice, los hijos cristianos apreciarán por encima de toda bendición terrena el amor y la aprobación de sus padres piadosos. Estos pueden simpatizar con los hijos y orar por ellos y con ellos para que Dios los proteja y los guíe. Les indicarán más que toda otra cosa al amigo y consejero que se conmoverá por la sensación de sus flaquezas. Aquel que fue tentado en todo punto como nosotros, pero sin pecado, sabe cómo socorrer a los que son tentados. Esto fue escrito también en la Review and Herald en enero del 26 de 1886. Dice ella, uno de los mayores errores relacionados con este asunto es que los jóvenes sin experiencia no quieren que sus afectos sean perturbados, que nadie se entrometa en su amor. Si ha habido alguna vez un asunto que necesite ser considerado desde todo punto de vista, es este. La ayuda de la experiencia de otros y una consideración cuidadosa del asunto en todos sus aspectos son cosas positivamente esenciales. Es un asunto tratado enteramente a la ligera por la mayoría de la gente. Jóvenes amigos, pedid consejos a Dios y a vuestros padres temerosos de Dios. Orad por el asunto, pesad cada sentimiento y observar el desarrollo del carácter de la persona con quien pensáis ligar el destino de vuestra vida. El paso que estáis por dar es uno de los más importantes de vuestra vida y no debierais darlo precipitadamente. Aunque podéis amar, no améis ciegamente. Tremendo consejo.
No te enceguezcas. Quita la venda de los ojos. Órale a Dios. Pídele señal. Habla con tus padres. Siéntate a conversar con ellos. Escucha el consejo divino. Todas estas cosas. Puedes ir al pastor. Puedes ir a los ancianos de la iglesia. Puedes ir con mucha gente que abra tu mente. Solamente confía y sigue el consejo divino y Dios te ayudará. Dios te proteja y te ayude hoy y siempre.